Bien, y el martes se va a elegir a la nueva mesa de la Convención Constitucional que debe funcionar durante los próximos 6 meses. Y entre los nombres que han sido sondeados para la presidencia están Beatriz Sánchez, Bárbara Sepúlveda y Patricia Politzer, entre otras. Vamos a conversar sobre este tema con el vicepresidente adjunto de la Convención, Rodrigo Álvarez, en contacto hasta ahora. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días, Sebastián Fresia. Un gusto estar con ustedes y les deseo lo mejor para este año. Igualmente, Rodrigo. Gracias por el contacto. Bueno, Rodrigo, mañana se vive esta jornada que es bien relevante pensando en este llamado segundo tiempo del trabajo de la Convención, definitorio, por cierto. ¿Qué esperan ustedes, entendiendo la minoría que representa Vamos por Chile dentro de la Convención, de la próxima mesa directiva? ¿Qué características, por ejemplo, debería tener él o la presidenta de esta nueva instancia? Como tú señalas, estos son 6 meses muy importantes y al mismo tiempo distintos a lo que ocurrió a finales del año pasado, digamos. Yo creo que la característica central para nosotros, que somos una minoría dentro de la Convención, es que se elija finalmente una persona o personas que se dediquen prácticamente de manera exclusiva a algo que es muy difícil, que es muy complejo, que va a ser el debate de cientos de normas, tanto aquellas de iniciativa como popular como las presentadas por los distintos convencionales. Esto es muy difícil. Ustedes muchas veces les toca transmitir lo que es la discusión de la ley de presupuesto del Congreso. Bueno, esto es similar a eso, pero durante todo el año, durante todos los meses, con decenas de iniciativas. Yo diría, la primera característica es una concentración absoluta al trabajo interno. Ya no es necesario, no hay complicaciones desde el punto de vista de la administración, de la organización o la relación con terceros. Yo espero una mesa muy concentrada en la elaboración del texto constitucional que se le propondrá a los chilenos. ¿Y qué le parecen los nombres? Son varios, ¿no? Pero en algunos quizás más llamativos se sabe que puede ser una jornada extensa, si es que hay que votar uno por uno y no hay consenso en ellos. ¿Hay por parte de su sector además algún acercamiento con alguno de esos nombres, Rodrigo? Me refiero, tal como tú recordarás, el 4 de julio, cuando se constituyó esta mesa, fue al principio un poquito así, las semanas previas, pero llegaron con ciertos acuerdos. Hoy día hay muchos más nombres, hay 6 o 7 nombres en este momento que podrían ser, y esta es una decisión que más que nosotros, que somos una minoría, es una decisión de la izquierda, de la centroizquierda de la Convención. Nosotros como sector lo primero que vamos a hacer, y estamos en esas conversaciones, es como todo sector que se respete, que al mismo tiempo representa una cantidad importante de chilenos, es llevar candidatos. Creemos que no van a tener mucho éxito, pero creemos que es lo mínimo, que es llevar y presentar candidatos. A partir de eso probablemente va a haber un proceso largo, una jornada que puede ser muy larga. Ha habido muchas conversaciones, nos han llamado muchísimas personas para preguntar nuestras posiciones, pero lo que ocurre, o la base de esto, es una disputa muy fuerte entre distintos sectores de la propia izquierda de la Convención. Hay 6 o 7 nombres: Beatriz Sánchez, Patricia Politzer, Bárbara Sepúlveda, Cristina Dorador, Loreto Vidal, Ramona Reyes, 6 o 7 nombres que están compitiendo, y nosotros como sector iremos viendo mañana qué comportamiento vamos tomando, pero como te decía al principio, en principio al menos creo que debemos llevar un candidato que represente nuestras ideas. Y en eso me quiero detener, uno de esos nombres, Beatriz Sánchez, desde el propio sectores, por ejemplo, de la oposición ahora, han dicho que no sería adecuado tener una presidencia encabezada por el Frente Amplio, porque la próxima administración, el presidente electo es de ese sector político, lo que llevaría a lo mejor a tener una menor independencia. ¿Cómo ve esas críticas o ese ruido que ha generado el nombre de Beatriz Sánchez? Es totalmente cierto lo que tú señalas, Fresia, en el sentido de que ese nombre, el de Beatriz, causa un poco esas reacciones. Nosotros somos, como te decía, un poco más observadores y atentos analistas de lo que está ocurriendo. Esa es una de las razones para que ese nombre no despierte todo el apoyo. Pero mi sensación, a apenas 24 horas de ese momento, es que está totalmente abierto los distintos escenarios: Ramona Reyes, Patricia Politzer, Beatriz Sánchez. Ellos todavía están en un proceso de negociación que es más de esos sectores antes de tener una propuesta. Pero sí es cierto, yo creo que es un buen consejo el que da la historia, que ojalá las agrupaciones políticas no tengan tanta poder, sino que lo compatibilicen con otras instituciones, pero como te digo, es más una decisión de ellos. Pero lo que sí es clave es que la persona que esté sentada en esa testera en los próximos 6 meses, y tú recuerdas que mañana elegimos el presidente y el vicepresidenta, o viceversa, y los otros vicepresidentes los elegimos el día siguiente. Pero las dos primeras personas, el presidente, el vicepresidente, vicepresidenta, lo que yo creo que es clave es que tengan
capacidad de conducción especial. Como te decía, la discusión desde la mesa y llevar en la mesa debates que son muy difíciles, en que va a haber mucha pasión, al mismo tiempo muchas normas, es muy difícil. Rodrigo, Patricio Fernández la semana pasada decía que era necesario alguien que fuera capaz de articular acuerdos también. ¿Coincide con esa característica, con la necesidad de tener una mesa que sea convocante o suficientemente convocante para esta etapa? Yo coincido en esta materia con Patricio. Ojalá tengamos una mesa de esas características. En los primeros 6 meses fue bastante tenso en algunos instantes. Ustedes recordarán al principio la discusión de los reglamentos, varias votaciones, varios temas a los cuales se dedicó sesiones. Por supuesto, también algunas situaciones particulares como la renuncia del vicepresidente Rojas. Bueno, fue muy tensa. Yo creo que la característica de esta mesa, como te decía, es concentración en el trabajo constitucional y en eso la capacidad de llegar a acuerdos cuando ustedes lo han visto, de hecho lo han transmitido como canal, hay decenas de iniciativas populares y va a haber cientos y probablemente miles de indicaciones de los distintos convencionales constituyentes. Construir un acuerdo en una constitución para que no sea una constitución inconexa, para que no sea una constitución incompleta, para que sea una constitución que responda a lo que quieren los chilenos, requiere habilidades también de buscar acuerdos que espero que estén presentes en la mesa que elijamos mañana y el miércoles. Y en ese sentido, en lo técnico se hablaba que para la primera etapa de la convención se necesitaba quizás en alguien con características como de Jaime Baza, ¿no? Que podría haber sido a lo mejor otra persona, pero con conocimiento en derecho, en fin. Ahora se habla de un proceso final en que se comunique mejor y además se comunique mejor, me refiero a la labor que está haciendo la convención y a prepararse para un plebiscito de salida. ¿Cuáles son esas características que ya las has adelantado un poco, Rodrigo? Pero en este caso no necesariamente tiene que ver algo con conocimientos tan técnicos en lo legislativo, ¿o sí? Mira, yo ahí discrepo un poquito. He escuchado el mismo comentario que tú me preguntas. Es cierto que toda mesa debe tener habilidades de comunicación y de explicación a la ciudadanía, más aún cuando empieza a acercarse la parte final del proceso, explicación a la ciudadanía de lo que estamos haciendo. Yo creo que tenga que tener un especial rol en el plebiscito de salida. Piensa tú que la convención se disuelve el 4 de julio y el plebiscito va a ser en alguna fecha a partir del mes de octubre. Y ahí probablemente será todo el país el que esté comentando la Constitución y los 155 personas que integramos la convención vamos a estar comentando nuestro trabajo. Ahí no va a tener ni siquiera una representación la mesa, si va a haber cesado su tarea. Por lo tanto, yo no la veo tan relevante para el plebiscito de salida. Evidentemente la veo importante en su comunicación durante estos 6 meses de lo que estamos haciendo, que ha sido una de las carencias de la actual convención. Pero te reitero que para mí lo clave es, imagínense ustedes, repetir una ley de presupuesto, cualquiera de esas leyes que ustedes muchas veces transmiten, que son muy complejas, uno y otro día, en 7 comisiones distintas, en decenas de propuestas. Entonces, yo creo que sí se requieren habilidades jurídicas o al menos administrativas de ese punto de vista, del poder ordenar un diálogo que va a ser en momentos dados fácil, pero en otros muy tenso. Si hay temas en que tenemos profundas discrepancias y eso lleva, sin duda alguna, mayores niveles de presión o de pasión en el hemiciclo. Entonces, yo creo que el dominar el reglamento, el tener esa capacidad de articulación y coordinación que ustedes ya me preguntaban, creo que es muy importante. Entonces, yo creo que es cierto que se requiere un poco más de habilidad de comunicación para explicarle a la ciudadanía en qué estamos, es una de las grandes dudas de la ciudadanía, pero no hay que mirar tanto el plebiscito de salida porque esta convención desaparece el 4 de julio y ahí todos tenemos exactamente el mismo derecho a participar en el debate que se dará los 60 o 70 días después. Sí. Y sí se requiere mucha capacidad, yo diría, técnica para la construcción de las normas. Rodrigo, llamó la atención el comentario de Marcela Cubillos, convencional, respecto a Bárbara Sepúlveda, candidata del Partido Comunista. Decía: teniendo todas las diferencias que tengo con ella, me parece que es una buena candidata para presidir la convención, decía en conversación con el medio El Líbero. ¿Qué le parece a usted ese análisis? ¿Le gusta también el nombre de Bárbara Sepúlveda? Yo creo que Marcela, si uno lee toda la entrevista, se da cuenta primero que está totalmente de acuerdo en que nosotros como sector llevemos un candidato segundo, que evidentemente tiene infinitas diferencias, probablemente con Bárbara desde el punto de vista ideológico. Las mismas las tengo yo. Tengo una enorme diferencia con Bárbara desde el punto de vista ideológico, pero lo que hacía Marcela era una constatación de que para las características que yo he dado es un hombre que ya fue coordinador de una comisión y lo hizo bien en ese rol y actividad, pero
pero finalmente creo que los votos, y en esta materia íbamos a estar atentos en las próximas 24 horas a unas profundas debates o discusiones entre la izquierda de la convención, que es una gran mayoría, que definirá quién finalmente preside la convención. O si no, vamos a estar mañana, y ustedes estarán atentos a eso, a una jornada larguísima con múltiples votaciones. Cualquiera de los dos escenarios se puede dar, o el escenario en que la izquierda llega a un acuerdo hoy día en la tarde, el escenario en que tenemos múltiples votaciones el día de mañana, y ahí, por supuesto, nosotros también como sector iremos viendo lo que hacemos. Bien, Rodrigo Álvarez, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en Noticias Express Gracias, Rodrigo. lunes. Que esté muy bien. Buena semana. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Chao.